Hoy es un día con muchísima actividad en el Congreso Nacional y a partir de las 11:30 se va a tratar un proyecto para reemplazar a la Ley Nacional de SIDA en la Argentina, que fue sancionada en el año 1990 y que fue una ley señera en toda la región. La pregunta que todos nos hacemos es por qué se reemplazaría, básicamente, cuál es el objetivo. Bueno, una reunión de comisiones, de diputados con distintas organizaciones que lo que plantean es un abordaje integral del VIH y de otros otras patologías, como podría ser la tuberculosis, como podrían ser infecciones de transmisión sexual claro. también. A ver, porque hasta el momento se lo observa como una ley médica, científica, que trabaja sobre una enfermedad. Estamos con Matías Muñoz, él es abogado, presidente de la Asociación Ciclo Positivo. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por el espacio. Y el SIDA, vamos a decirlo así, con tono HIV, SIDA, como lo conocemos acá en Argentina, es mucho más que una enfermedad, ¿no? Sí, totalmente. Estas 4 décadas que existe la pandemia de VIH, que existe la pandemia de SIDA, nos han enseñado que no solamente es un virus que está dando vueltas por la sangre de mucha gente, sino que hay un montón de aristas sociales que hacen que vivir con VIH en Argentina y en el mundo en general, pero sobre todo en países como el nuestro, en Latinoamérica, todavía tienen algunos conflictos del orden social, ¿no? Todavía hay problemas para acceder a un empleo, todavía hay problemas en las casas, incluso de personas que comunican su diagnóstico a sus familiares, tienen malas experiencias. Hay un montón de estudios y posiblemente charlemos un poco de eso, pero lamentablemente los niveles de estigma y los niveles de discriminación asociados al VIH siguen siendo muy fuertes y eso hace en general que hoy las personas mueran por causas relacionadas al SIDA. ¿Por qué lo digo así? A ver. Porque existen tratamientos, existen métodos de diagnóstico que una persona con VIH o incluso con hepatitis virales puede conocer el estado de su infección y puede acceder a un tratamiento y puede tener una buena calidad de vida. Sin embargo, todavía 13 personas todos los días pierden su vida por enfermedades relacionadas al SIDA, a las hepatitis o a la tuberculosis. ¿Y eso con qué tiene que ver, Matías? ¿Tiene que ver con falta de información, más allá de esta estigmatización social a la que hacías referencia? Digamos, ¿a dónde apunta esta nueva ley para evitar que esas 13 muertes se sigan produciendo diariamente? En general, muchos de nosotros decimos que las personas que hoy mueren por causas relacionadas al SIDA mueren por dos razones. Por la discriminación, que en muchas variables que impiden que la persona incluso quiera acceder a un diagnóstico por miedo a lo que va a venir después, y por la pobreza, ¿no? Que también es un punto muy importante. Claro, en Argentina, el 65% de las personas que tienen VIH no tienen cobertura de salud, y esto es al revés de la población general. La población general en Argentina, el 65% tiene cobertura de salud. Sin embargo, en personas con VIH, el 65% y el 35% sí, no tienen cobertura. Y esto habla de una exclusión del sistema laboral, ¿no? Y hay un montón de razones por las cuales las personas con VIH son excluidas somos excluidas del sistema laboral, y una de ellas es el testeo de VIH en el preocupacional que tanto daño hace. Mira, quería sobre ese tema, vos pusiste el dedo ahí en la llaga, porque también somos un poco responsables nosotros, nosotros como sociedad, individuos, cada uno de nosotros. Hoy, y corregime, Matías. Sí, por favor. Hice una nota con Can hace muy pocas semanas, que es un capo. El doctor Pedro Can. Pedro Can. Hoy con una pastillita por día, no es el cóctel ese que era tan traumático, una persona se negativiza y hasta no contagia más. Bien, sí. Vamos de a poco, vamos de a poco. Sí. Muchas veces esa pastilla por día cuesta conseguirla, no siempre está disponible. No es tan fácil. Depende el momento, depende el país en el que vivas también, depende la situación del centro de salud. Durante la pandemia fue muy complejo conseguir esa pastilla por día, ¿no? Hay un montón de variables sociales también que afectan a este acto de tomar esa pastilla por día. Es una lástima porque teniendo esa herramienta, la verdad que es una tristeza absoluta que mueran 13 personas por día. Totalmente. Ahora, ¿por qué cuando vamos a hacernos un chequeo no cuestionamos que nos pida el médico la glucemia, no cuestionamos que nos haga un recuento de glóbulos rojos, pero nos tienen que preguntar a ver si pone o no pone VIH, SIDA? Bien, ahí hay varias cuestiones ahí en ese punto. En principio, parte de lo que dice este nuevo proyecto de ley es obligar, digamos, al personal de salud a que ofrezcan el test de VIH y de hepatitis virales en todas las consultas médicas, como se ofrecen otras prácticas. En general, las prácticas médicas, una persona cuando está en su rol de paciente, digamos, de usuario del sistema de salud, tiene que decidir si se quiere hacer determinada práctica o no. Entonces,
Entonces, por eso lo que obliga la ley es a que el personal de salud le ofrezca el testeo con la información suficiente, actualizada. Esto que decías es muy importante a la hora de pensar en la información actualizada en función de cuando una persona hace su tratamiento, ese tratamiento funciona y logra tener la carga viral indetectable, que significa esto que decís de negativizar, en realidad se dice indetectable porque es tan poquito el virus que tenés en la sangre que las máquinas no lo pueden detectar. Por eso se llama indetectable. Y esta información que decís es cierta, que cuando una persona tiene la carga viral indetectable, el virus se vuelve intransmisible. Y esto es una información súper importante a la hora de decidir, perdón, a la hora de decidir si uno se anima un poco más a hacerse el test, ¿no? Hay un montón de estudios que mencionan que cuando una persona conoce esta información, tiene menos miedo de acceder a su diagnóstico. Ahora, también escuchando y atentamente lo que señalabas, ¿no? Cuando ese test, por ejemplo, funciona de manera negativa a la hora de conseguir un empleo. Totalmente. Sigue siendo estigmatizante para un empleador tener a una persona que tiene VIH. Totalmente. Hay es un cúmulo de cosas que sucede. Muchas veces es desinformación, ¿no? Claro. Un empleador cree que tener una persona con VIH en las filas de sus empresas le va a resultar caro, sí, totalmente. Y por eso todavía se realizan estos test en gran cantidad. Hay un estudio del año pasado, que es el índice de estigma y discriminación, que 1 de cada 5 personas fue obligado a declarar o hacerse el test de VIH para ingresar a un empleo. Y esto lamentablemente sigue pasando al día de hoy, y por eso también en este proyecto de ley está incluido en el artículo 8, que esperemos que pase como tiene que pasar hoy en el recinto, la prohibición de hacer el test de VIH en los preocupacionales. Las personas con VIH podemos tener cualquier empleo y las medidas de bioseguridad tienen que ser las mismas en todos los empleos. Entonces hay una falsa idea de que es más riesgoso también para otras personas. Aparte se está muy cerca de la vacuna contra el SIDA, lo que no se está cerca de la vacuna contra la discriminación. Exactamente. Porque qué diferencia hay. No te discriminan por ser diabético, te discriminan por tener VIH. A veces sí te discriminan por ser diabético en algunos lugares, pero está más socialmente aceptado, ¿no? Ponele. Pero me quedo con esto que decías de discriminación. Estábamos hablando recién, antes de comenzar la nota, con Matías. ¿Por qué sería conveniente no usar las palabras contagio y las palabras portador cuando hablamos de personas que tienen VIH o SIDA? Bien, el VIH, el SIDA es una situación social y política, incluso que viene cargada de mucho estigma desde hace muchos años, ¿no? Entonces, las palabras a la hora de construir los mensajes acompañan esa construcción del estigma también, esa construcción social del estigma. Entonces, los movimientos hemos tenido que encontrar alternativas para modificar esas formas en las que nos referimos a determinadas cosas para bajar los niveles de estigma. ¿Por qué la palabra portador? Porque el verbo portar, además de VIH, ¿a qué otra cosa les suena? Armas. ¿Qué se portan? Armas. Armas. ¿Es el VIH un arma entonces? ¿No? Hay como es un análisis fino que hay que hacer, pero que en realidad esa construcción del lenguaje construye sentido. Lo mismo sucede con el contagio. El contagio, se contagian enfermedades como la gripe o la tuberculosis o cuestiones que usan el aire para contagiarse. Sin embargo, para el VIH existen 3 vías específicas de transmisión, que es la sexual, la de compartir elementos cortopunzantes, o la transmisión vertical, es decir, de persona gestante a su hijo o hija. Y en Argentina, más del 98% de las nuevas infecciones se dan por relaciones sexuales desprotegidas. Y con este dato tomo 2 cosas. Reducir el miedo de los empleadores, porque en general, si hay personas que adquieren el VIH, lo adquieren por relaciones sexuales desprotegidas. Y segundo, porque el riesgo de transmisibilidad por accidentes laborales es de 0,04%. Todo eso que es a favor... Todo eso que es a favor también es en contra de que haya menos contagios, porque hay como una sensación de que ya... Nuevas infecciones, porque hay una sensación generalizada de que el SIDA ya no mata, ¿no? Que el SIDA ya no es lo que era, y no es así. Lamentablemente el SIDA todavía mata. De hecho, mata. Me parece súper necesario mencionar, hoy 5 de mayo se cumplen 2 años del fallecimiento de Lucas González, que era un compañero y un amigo nuestro de 22 años, que nació con VIH. Todavía el SIDA mata, todavía mata gente joven, y es muy importante
importante que realmente los legisladores estén a la altura de las circunstancias y entiendan que el SIDA todavía mata, pero ya no mata a las mismas personas que mataba en los 80 y en los 90, ¿no? Claro. Creo que hay muertes que valen más que otras, por lo menos para determinadas sector de la sociedad o por lo menos por lo que escuchábamos el otro día en la reunión de comisión de los diputados. Creo que los legisladores tienen que estar más cerca de la gente y tienen que saber qué es lo que está pasando en la comunidad. Tienen que estar más Y a lo la que está altura de pasando las hoy, circunstancias. total, y lo que está pasando hoy en la comunidad es que hay un montón de personas que siguen muriendo por este tema y necesitan que el Estado esté presente para dar alguna respuesta que la ley actual no está dando. Y eso tiene que ver con esta respuesta integral y estas herramientas desde lo social que pueden acompañar a salvar más vidas. Esto es una ley que salva vidas. Claro que sí. Matías, muchas gracias. Estaremos atentísimos y atentísimas a lo que suceda en el Congreso a partir de 11:30 de la mañana. Muchísimas Gracias por todas las explicaciones y también por esta entrevista educativa, Sí, porque forma y parte de la inclusión, forma parte de la educación cotidiana.